Digo que entonces vamos a empezar. Entonces, la vez pasada habíamos visto un poco de... sí, todo listo, ya no les pregunté, pero imagino que sí, ¿verdad? ¿Están listos? Iniciamos. Nada más hay una persona. Sí, una disculpa, la solicitud de Luis Mesa me llegó a mí y la acepté. Espero que Ah, sí sea alguien que ustedes saquen tren. ¿y ahora por qué te llegó a ti? Es No rarito. tengo idea. De hecho, yo me esperé a que entrara usted primero por eso, pero Sí, no tengo. te llegó a ti. Bueno, sí, que qué raro. Bueno, pues muchas gracias porque, pues por aceptarlo. No, Entonces, me preocupa que lleguen algunos enemigos que usted no quiera aceptar y yo ingenuamente aceptarlo, ¿no? no, creo que no tengo enemigos. Y si no, pues ya lo sacamos. Pero sí, esperemos que no haya Buenos problema. días. Buenos días. Hola. Pues vamos a empezar. Entonces, ya no sé si va a llegar alguien más. Sí, hay una chica que se supone que iba a estar aquí, que iba a venir y no la veo. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Entonces les decía que la vez pasada habíamos visto un poco como la motivación. Más bien empezamos con la motivación de por qué estudiar teoría periódica de Hodge y en particular cuál es la relación de la teoría periódica de Hodge con las representaciones de galopeádicas. El día de hoy espero ver un poquito más de cuál es esa relación que se tiene de las representaciones de galopeádicas. E insisto, para los que no estuvieron aquí la vez pasada, que esto es una motivación y que la parte de geometría, voy a hablar de muchas cosas como de geometría algebraica y comología y un montón de cosas, que no son cosas que vayamos a ver necesariamente en este curso, o a lo mejor nada más como ejemplo, es decir, no es un prerequisito tener ese conocimiento. Esto nada más es como un panorama, como para que se enteren de lo que hay, y luego ya nos centraremos exclusivamente en las representaciones de galopeádicas. Ya les voy diciendo exactamente qué es lo que vamos necesitando, ¿no? Entonces, íbamos a ver rapidísimo un poco los números periódicos para ver cómo, de qué va esto. Es rapidísimo, de hecho una lámina, posiblemente o dos láminas. Y estaba pensando que si tú quieres exponer sobre los números periódicos, como yo voy a dar seminario los jueves, nada más, 2 horas. Entonces está el martes libre, entonces a lo mejor los martes se pueden utilizar pues para platicar un poco de algún tema que sea como ese, ¿no? Como el de los números periódicos que querías o alguna otra cosa que esté relacionada con lo que yo les esté hablando y que la gente le pueda servir pues para revisar o para discutir o para profundizar un poco en algún tema. Entonces me hace que los martes es una buena idea si quieren hablar de algo en particular que sea el martes y que pues todo el mundo se haya beneficiado con eso, ¿no? Yo nada más voy a hablar los jueves, ¿no? Digo, de aquí a que empiece a dar clase, puedo yo estar hablando martes y jueves, pero ya que yo empiece a dar clase en la otra universidad, nada más los jueves, que es a partir del próximo mes, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver algo de números periódicos. Entonces, lo primero que hacemos es fijar un número primo. Y entonces, a partir de este número primo, yo puedo definir un valor absoluto, que es un valor absoluto periódico que les había comentado la vez pasada. Y el valor absoluto periódico es de tal manera que el valor absoluto de P es igual a P a la menos. A ver, yo tengo entendido que ¿cómo está aquí la cosa? Tú, ¿cómo te llamas, Luis? ¿Tú conoces los números periódicos? ¿Perdón? ¿Tú conoces los números periódicos? No mucho, pero sí llegué a escuchar de ellos. No, no has escuchado de ellos, ¿verdad? No es que los conozcas. Así, muy familiarizado con el tema, no doctor, pero sí ya he escuchado y he asistido a pláticas sobre el tema. Uh-huh. Sí los conozco, aunque sea, digamos, por encimita, pero sí ya he escuchado de ellos. Ok. Entonces, eso es más para saber como qué tanto tengo que profundizar o platicarles, ¿no? A ver, déjame poner aquí una cosa por si necesito utilizar mi iPad para conectarme. Entonces, nada más voy a conectar mi iPad nada más para poder explicarle algunas cosas, si es que lo requiero. Entonces, a ver, si yo, por ejemplo, paso esto para acá, ¿lo ven el pizarrón blanco? Ahí se ve el pizarrón blanco, doctor. Exacto, perfecto. Lo sería, quiere grabar la pantalla. Ok, entonces les platico rapidísimo, ¿no? Nada más para que esté en contexto. Entonces, empezamos con esto.
Y entonces lo primero es que yo tengo los números racionales, y entonces entre los números racionales yo normalmente pues utilizo el valor absoluto usual, como les había dicho. Entonces cuando yo utilizo el valor absoluto usual, el valor absoluto usual de un racional, y completo los racionales, entonces yo obtengo los racionales con este valor absoluto, obtengo su completación, pero esta completación es ni más ni menos que los números reales. Y entonces a partir de aquí nos preguntábamos un montón de cosas, y si yo quiero agregar todas las soluciones de ecuaciones algebraicas, entonces tengo que fijarme en la cerradura algebraica, y si me fijo en la cerradura algebraica, entonces luego tengo que considerar los números complejos, ¿verdad? Porque la cerradura algebraica de los reales es los números complejos, y resulta que este campo que está aquí ya es algebraicamente cerrado y completo respecto al valor absoluto, ¿no? Entonces, toda nuestra vida, casi toda nuestra vida nos la pasamos en este mundo estudiando esta situación. De hecho, es muy importante en las matemáticas, pues les había comentado la vez pasada que hay un montón de aplicaciones y toda la física se ha hecho en este mundo, es decir, el mundo arquimediano. Sin embargo, una pregunta muy natural es saber si hay otros valores absolutos. Uno abstrae lo que quiere decir un valor absoluto, y eso quiere decir que sea positivo definido, que cumpla la desigualdad del triángulo, que sea multiplicativo, una seminorma, una norma en un campo, ¿verdad? Multiplicativa. Y entonces uno se pregunta si existen más valores absolutos. Y la respuesta es que sí, y que de hecho existen muchísimos valores absolutos. Muchísimos, muchísimos. Y uno los puede clasificar salvo equivalencia. Es decir, uno puede definir la noción de valores absolutos equivalentes. Lo que quiere decir eso, no me voy a detener mucho en eso, pero salvo equivalencia, hay muchos valores absolutos, y de hecho hay tantos que para cada número primo P hay un valor absoluto, ¿no? Entonces les voy a definir cómo es este valor absoluto. Entonces, si n es un número, vamos a ponerlo entero, ¿sí? En principio es un número entero, y yo me estoy fijando P un número primo, es un número primo fijo, entonces yo lo que puedo escribir es escribir a n como un producto de primos, o en particular puedo factorizarle al primo p, y le puedo factorizar la potencia más grande de p, entonces n se puede escribir como p al alfa por algún m, donde aquí ahora p ya no divide a m, ¿no? Entonces es la primera cosa. Entonces todo número entero se puede escribir como p a la m por m, donde m es un entero, y alfa es la potencia más grande de p que divide a n. Este alfa se le llama la evaluación, pero bueno, no importa. Entonces, yo ahora con esta cosa puedo también definirlo para un número racional, ¿no? O sea, ya que lo tengo así, si yo me tomo R, un número racional, ahora pues entonces yo lo que sé es que R, pues se va a escribir como la forma A sobre B, ¿verdad? Y entonces este A se va a escribir como una potencia de P, entonces, digamos, lo voy a poner como P a la alfa 1 por una prima, y el B también lo puedo escribir como una potencia de P, le factorizo la potencia de P, entonces pongo alfa 2 por el B', y entonces aquí nuevamente, tanto P de alfa, P ya no divide a prima, ni a P tampoco divide a B', ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que les factorizo la potencia más grande a ambos. Y entonces esto, por supuesto, lo que pasa es que lo puedo escribir como P al alfa 1 menos alfa 2 por un número racional R', donde R' es claramente el número racional A' sobre B', ¿no? Entonces lo puedo escribir como esto. Esta es una diferencia, no se ve aquí, alfa 1 menos alfa 2. Y entonces ahora ya tengo, también le estoy factorizando a R la potencia más grande de P, con la diferencia de que ahora la potencia puede ser un número negativo, ¿verdad? Si el denominador tiene más divisibilidad por P, digamos, entonces ahora le puedo factorizar un número negativo. Entonces, esto me sirve para definir un valor absoluto. Entonces ahora yo hago la siguiente definición. Y vamos a definir un valor absoluto, y este valor absoluto le voy a poner su índice P, es un valor absoluto p-ádico, y esta cosa va a ser una función de los números racionales. ¿A quién? Pues a los números reales, digamos, mayores o iguales que 0, los números reales no negativos. Y incluso los podría, o sea, está interesante considerar el 0 porque voy a hacer la siguiente definición. ¿Cómo voy a definir esto? Bueno, esto en el 0, pues simplemente lo voy a definir como 0, es lo que yo debo de esperar de un valor absoluto, ¿verdad? Que sea 0 en 0. Y además debería de ser que sea no degenerado, y en el sentido de que si vale 0 es porque el elemento es 0. Pero eso se va a seguir de la siguiente proposición, o de la siguiente definición. El valor absoluto p-ádico de R, pues ¿cómo lo voy a definir? Pues aquí me voy a escoger a mi número primo P, voy a utilizar el número primo P, y lo voy a elevar al menos a la potencia alfa, donde ahora les voy a decir quién es alfa, con R, le puedo escribir como siempre P a la alfa por un R', y ahora como en la definición anterior, ¿no? O sea, este alfa es como la definición anterior. O sea, este alfa es este elemento que está aquí. O sea, es la diferencia. O sea, es la potencia más grande de P, digamos, que divide el número racional, donde eso hay que interpretarlo de manera correcta, ¿verdad? Porque, sí, o sea, le estoy factorizando al numerador y al denominador la potencia más grande de P, hago las cancelaciones necesarias y entonces obtengo
esta definición. Y esta alfa, como les dije, es la evaluación p-ádica del número racional, y a partir de esa evaluación p-ádica yo puedo definir lo que es un valor absoluto. Entonces definí el valor absoluto y es un valor absoluto p-ádico. Claro, así lo definí, y ahora el ejercicio sería ver que este es un valor absoluto. Y yo cuando les digo que es un valor absoluto, pues entonces hay que poner bien en claro qué es lo que yo estoy esperando que cumpla, ¿verdad? Entonces, es decir, pues debería cumplir esas propiedades, ¿no? O sea, que el valor absoluto p-ádico de un número x es igual a 0, sí, solamente sí. X es igual a 0, una cosa es positiva definida y no degenerada. La otra propiedad es que debería ser multiplicativo. El valor absoluto de un producto, pues tiene que ser el valor absoluto de uno o el valor absoluto del otro. Y la tercera propiedad es la desigualdad del triángulo. Entonces, esto debería ser menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Pero aquí pasa que se cumple una propiedad más fuerte. Entonces, le voy a poner aquí un doble asterisco. En realidad, se cumple una propiedad más fuerte que se llama la propiedad no arquimediana. De hecho, por eso se llama un valor absoluto no arquimediano. O la desigualdad ultramétrica, o la desigualdad del triángulo fuerte, tiene todos esos nombres, se conoce. En realidad, cumple que el valor absoluto de x más y es menor o igual que el máximo entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y. Entonces es menor o igual que el máximo. Entonces ustedes ven que si la parte de dobles asteriscos se cumple, entonces implica la desigualdad del triángulo. Entonces, si dos asteriscos se cumplen, entonces tenemos en particular la desigualdad del triángulo. Por lo tanto, para demostrar que es un valor absoluto, pues bastaría demostrar esta propiedad, ¿no? Esta propiedad no arquimediana. La desigualdad del triángulo fuerte, la desigualdad del triángulo no arquimediana, y este implica la desigualdad del triángulo. Entonces, si ustedes demuestran esto, entonces, por lo tanto, este es un valor absoluto, y es un valor absoluto como con todas las de la ley, ¿no? Con todas las de la ley. Entonces, pues aquí hay una observación interesante, y es que pues, entre más grande sea la potencia del número que lo divide al número, entonces el valor absoluto es más pequeño, ¿sí? Entonces, así, en este sentido, si yo trato de evaluar el valor absoluto de 125 de 5, entonces, y por otro lado, el valor absoluto de 25 de 5, entonces yo obtengo que es más pequeño el valor absoluto de 125 módulo 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es 5 al cubo, ¿verdad? Entonces el valor absoluto sería 5 a la menos 3, y este sería 5 a la menos 2, ¿verdad? Entonces es más pequeño el que está aquí, aunque en el términos del valor absoluto usual es más grande. Entonces yo les propongo que jueguen un poco con esto, se den cuenta qué es lo que está pasando. En particular, unas preguntas interesantes es que si yo tengo un valor absoluto, entonces yo puedo definir una distancia, ¿verdad? Yo puedo dar dos racionales, yo puedo definir una distancia que también la voy a bautizar con el número p aquí abajo, y esta distancia pues la defino como la diferencia, pero el valor absoluto p-ádico. Siempre tengo una distancia. Y entonces ahora la pregunta que yo les hago, bueno, una pregunta es, por ejemplo, que me digan o que me describan quién es la bola o el disco, no sé cómo denotan, la bola de radio epsilon con centro en un número p-ádico, ¿verdad? En particular, o sea, cómo son estas bolas, ¿verdad? Describirlo, cómo son estas bolas. Y en particular, quién es la bola de radio 1 con el centro en el 0, que me digan quién es. Sí, y luego que me digan quiénes son las bolas abiertas y la bola cerrada, ¿no? Voy a poner con D, epsilon de A. Y entonces esta sería como lo que se conoce como la bola cerrada. El conjunto de las X en los racionales, de tal manera que la distancia de X a A p-ádica es menor o igual que epsilon. Entonces que me describan estos objetos y entender si son abiertos, si son cerrados, si son abiertos y cerrados, etc. Entonces, entender esto es como tratar de entender la topología que se le puede dar a los racionales a partir, como espacio métrico, ¿no? A partir de esta distancia, es una distancia, entonces esto determina una topología de los racionales como un espacio métrico y tratar de entender cómo esto va. Ustedes se van a dar cuenta que la topología es muy extraña. De hecho, los racionales con este valor absoluto se vuelve totalmente disconexo, ¿no? Es totalmente disconexo. Y eso quiere decir, en particular, que estas bolas son abiertas y cerradas, ¿no? A la vez, ¿no? Que la bola cerrada es abierta, la bola abierta es cerrada, y también es abierta, también es cerrada y también es abierta. Son abiertas y cerradas. Entonces, por ejemplo, la frontera, ustedes se preguntan, ¿quién es la frontera de una bola? O sea, donde se cumple la igualdad, pues resulta que la frontera también es abierta y cerrada. Entonces, tienen un montón de propiedades de ese tipo rarísimas, lo cual hace que la topología sea muy extraña. Pero bueno, esa es una cosa con la que ustedes se han de divertir un poco. Entonces, una vez que yo tengo el valor absoluto, entonces lo que yo tengo son los racionales con un valor absoluto, y de hecho tengo los racionales con un valor absoluto para cada primo P.
Para cada número primo P tengo un montón de valores absolutos. Y entonces puedo tener la noción de sucesiones de Cauchy y de todas las cosas que usualmente se tienen, ¿verdad? Puedo decir la sucesión de Cauchy y entonces completar, ¿verdad? Completo como cuando hacen el análisis. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si me tomo los racionales y ahora los completo con este valor absoluto? Y entonces lo que obtengo pues, es otro campo completo, y este campo completo es lo que se conoce como los racionales p-ádicos. Entonces, si yo completo con este valor absoluto, obtengo los racionales p-ádicos. Y entonces, si yo quisiera ver qué es lo que está pasando con los racionales p-ádicos, pues una pregunta interesante es, bueno, ¿es completo? Yo sé que todas las sucesiones aquí convergen, ¿verdad? Porque la completación de un campo siempre es completo, ¿no? Entonces, yo sé que sucesiones de Cauchy convergen, las sucesiones que deberían de converger convergen, pero me pregunto si soluciones de ecuaciones algebraicas viven aquí. Si siempre puedo encontrar todas las soluciones de ecuaciones algebraicas. La respuesta es que no es algebraicamente cerrado. Y entonces, como siempre, yo puedo construir entonces su cerradura algebraica. Entonces ahora me puedo tomar QP barra, y entonces este campo ya es algebraicamente cerrado, pero ¿qué creen? Pues les había platicado la vez pasada que ahora no es completo. Y entonces esto se puede estudiar también, ¿no? Entonces resulta que las cerraduras algebraicas racionales no es completo, y es algebraicamente cerrado, pero no es completo. Entonces, ¿qué hace uno? Nuevamente, pues uno trata de completarlo otra vez, ¿no? El valor absoluto p-ádico se extiende a la completación justamente pasando por el límite, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo, sí, porque es una pregunta interesante, ¿cómo completo QP, verdad? O sea, si yo me tomo aquí QP, entonces a QP le puedo dotar de un valor absoluto que es la extensión del valor absoluto usual. ¿Y cómo se extiende este valor absoluto a los racionales p-ádicos? Pues simplemente me tomo una sucesión de Cauchy, y entonces, o me tomo un elemento en QP que es una clase de equivalencia de sucesiones de Cauchy o un límite, y entonces como la sucesión de Cauchy tiene coeficientes racionales, entonces puedo definir el valor absoluto como el límite de los valores absolutos, ¿no? O sea, el valor absoluto, si me tomo X contenido en QP, entonces yo sé que X es igual al límite, ¿verdad?, de una sucesión de Cauchy, ¿no?, con los XNs en los racionales, porque eso quiere decir que lo haya completado. Bueno, se puede entender así. La completación es pegarle todos los límites. Entonces, XN es un número racional. Y entonces ahora yo defino el valor absoluto de X p-ádico. Para esta cosa, pues se define como el límite de los valores absolutos. Se puede ver que, en efecto, los valores absolutos también forman una sucesión de Cauchy en los reales ahora, y por lo tanto converge, va a converger, va a ser un número bien definido, ¿sí? Es un número real. Y entonces así está la cosa, ¿no? Así es como defino, y entonces con este nuevo valor absoluto yo completo. Lo que digo es que este es el valor absoluto extendido a los racionales p-ádicos, y ahora me fijo que no es algebraicamente cerrado, y no es algebraicamente cerrado, pero para extensiones finitas siempre yo puedo extender el valor absoluto. Por lo tanto, para extensiones algebraicas siempre puedo extender este valor absoluto. Este mismo valor absoluto para cualquier extensión algebraica lo puedo extender, simplemente porque existe una cosa que se llama la norma. A lo mejor ese tipo de cosas son de las que habría que hablar el martes, si es que no lo sabe, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Yo no quiero hacerlo. No quiero hacerlo con mucho detalle, porque además es ahorita una introducción, ¿eh? Entonces es nada más para dar el panorama, no es si hace falta, pues lo hacemos, pero este es como el tipo de cosas que me gustaría que ustedes pudieran explicar, ¿no? Entonces, QDP no es completo, pero yo puedo extender el valor absoluto para todas las extensiones algebraicas, de hecho, para todas las extensiones finitas, y por lo tanto, para la cerradura algebraica también se puede extender, porque lo puedo definir, se queda bien definido para cada elemento algebraico, porque cada elemento algebraico vive en una extensión finita. Entonces, como vive en una extensión finita, ahí hay un valor absoluto, y esos valores absolutos se extienden bien, o sea, son compatibles en extensiones algebraicas. Entonces, lo puedo llevar a la cerradura algebraica, el valor absoluto, y entonces se extiende, y entonces, pero resulta que en la cerradura algebraica, con mi valor absoluto que yo tengo en la cerradura algebraica, o sea, yo tengo QP barra, con ese valor absoluto, que es la extensión del valor absoluto que estoy haciendo aquí, este campo no es completo, ¿verdad? Y entonces, no completo. Se puede ver que no es completo. Hay ejemplos de sucesiones de Cauchy que no convergen un número algebraico, o sea, que no convergen a alguien en QP barra. Pero entonces, lo que me gustaría es completarlo, y entonces ahora sí lo completo a la cerradura algebraica, y obtengo otro campo que lo vamos a denotar por CP, y este campo CP resulta que ya es completo. Claro, es la completación, ¿verdad? Pero además ya es también algebraicamente cerrado.
les decía yo la vez pasada que este campo CP es en principio como lo que a mí me gustaría, como al menos para poder hacer análisis, eso lo tengo completo, y álgebra. Entonces, por lo tanto, me gustaría este campo como para poder hacer geometría, porque si puedo hacer sucesiones y de eso ya puedo definir, y además satisface que tiene todas las raíces de ecuaciones polinomiales, entonces ya puedo definir análogos a variedades algebraicas, a variedades diferenciables incluso, ¿verdad? Si es que yo tuviera noción de diferenciabilidad que existe en los racionales periódicos y en CP también. Y entonces, pues yo podría intentar hacer geometría y geometría algebraica, ¿verdad? O sea, porque ya tengo lo mínimo que requiero. Pero veíamos la clase pasada que nos hace falta periodos. Ya les presentaré. Estoy pensando en hacer un videíto con lo que dije la clase pasada para que quede grabado y se los comparto, ¿no? Entonces, digamos que este es nuestro objeto, digamos, con el que vamos a estar trabajando. Son los racionales periódicos. Entonces, ahora déjenme pasar otra vez las diapositivas. Entonces, ahora ustedes ven la diapositiva. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces ya tenemos el valor absoluto tal como se había definido. Y entonces exactamente lo que les acabo de decir, que QP no es completo con este valor absoluto, pero entonces denotamos por CP a la completación de la cerradura algebraica. Entonces ya me salté aquí todo ese proceso, se lo dije rápido. Entonces me fijo en la cerradura algebraica de QP y CP es los racionales periódicos. Y entonces, de hecho, hay una forma de entender al grupo de Galois absoluto, o sea, GCP es el grupo de Galois absoluto de los racionales, es decir, el grupo de Galois de la cerradura algebraica o de la cerradura separable de QP, en este caso es lo mismo, con base en QP. O sea, lo vamos a definir y vamos a trabajar más a detalle en la clase. Y se puede entender como los automorfismos continuos de CP. Hay forma de relacionar este tipo de cosas. Es decir, los automorfismos continuos es más como una cuestión analítica, ¿no? Y esto es como una cuestión algebraica. Y entonces, sin embargo, estas dos cosas se pueden entender desde estos dos puntos de vista. Y entendemos que la dimensión, una de las características distintas, ¿verdad?, de CP con respecto a los complejos, es que la dimensión de CP respecto a los racionales no es contable, ¿verdad? Bueno, iba a decir algo, la dimensión de CP respecto a la cerradura algebraica de QP tampoco es de dimensión finita, ni siquiera es de dimensión finita. Y en el caso de los reales, pues, o de los complejos son una extensión de grado 2 de los reales, que es la completación de los racionales. Eso es una extensión finita de dos elementos. Entonces aquí hay una gran diferencia, ¿no? O sea, los reales, que es la completación de los racionales con un valor absoluto, y luego me fijo en los complejos, es una extensión algebraica de grado 2. Pero si hago lo mismo con los p-ádicos, me tomo los p-ádicos y me tomo su completación, me queda QP. Y luego de ese me tomo la cerradura algebraica. Esa ya es una extensión de un grado muy grande, y luego si me fijo en su completación todavía vuelve a ser una extensión muy, muy grande. No es no es numerable, como dice, no es contable. Y de hecho se tiene un isomorfismo no canónico entre los complejos p-ádicos y los complejos, pero este isomorfismo, les decía, no es un isomorfismo de campos topológicos, porque tanto los complejos como CP con este valor absoluto son campos topológicos, tienen una topología, pero cualquier isomorfismo que yo pueda dar entre CP y C no va a ser un homeomorfismo, es decir, la topología de CP y la topología de C son completamente distintas. Les decía, CP es un campo donde es totalmente disconexo, o donde contiene campos totalmente disconexos, y los complejos no. O sea, los complejos no es totalmente disconexo. Claro, pues yo puedo agarrar un polvo de Cantor ahí adentro, ¿no? Pero pasan ese tipo de cosas raras. Pero hay un isomorfismo, son isomorfos como campos, y este isomorfismo es no canónico. De hecho, les comentaba también la clase pasada que la manera de dar este isomorfismo no es explícito, sino es a través de alguna de las equivalencias del lema de Zorn o el axioma de elección, ¿no? Entonces no se puede dar explícitamente. Es una propiedad que se deduce a partir de campos completos que son algebraicamente cerrados. Entonces hay un isomorfismo aquí. Ok. Entonces les decía, con esto ya queremos empezar a hacer un poco de geometría, ¿no? Y en particular, si yo tengo geometría, pues puedo empezar a definir cohomologías. Nuevamente aquí, no se asusten si no están familiarizados con cohomología, simplemente piensen que la cohomología es un espacio vectorial o un grupo o un módulo que se le puede asociar a una variedad algebraica o una variedad en general topológica, una variedad. Y lo que hace la cohomología es darnos información global de la variedad. Por ejemplo, el número de hoyos, el género, lo que se llama el género de una variedad, se puede obtener a partir de información, a partir de exprimir la cohomología. Digo, también la homología y algunos otros invariantes algebraicos, pero todos los invariantes algebraicos que provienen de la topología algebraica, pues lo que hacen es asociarle un invariante global a la variedad. Un objeto, un espacio vectorial, un grupo, lo que sea, toda la variedad que me da información sobre toda la variedad. Y entonces, en particular, en geometría algebraica, en geometría aritmética, podemos definir una cosa que se llama la cohomología tal,
Si ustedes no saben, no han oído hablar de la cohomología tal, no se preocupen. Por lo pronto, lo importante es que la cohomología tal para las variedades algebraicas es es equivalente o es lo más cercano a lo que es la cohomología singular, a la cohomología de Betti, a la cohomología que utilizan en topología algebraica usualmente, esta de los simplejos. Es lo más parecido por sus propiedades y por sus características. Es la cohomología tal, digamos que es lo equivalente. Y por otro lado, yo tengo la cohomología de RAM. Entonces, si X es una variedad algebraica definida sobre un campo, por ejemplo, sobre los complejos, entonces tenemos las siguientes propiedades. Recordemos que tenemos un apareamiento no degenerado. Y entonces recuerden que yo tengo formas diferenciables por un lado y tengo la cohomología singular. Esta es la cohomología singular usual. Y entonces puedo integrar las formas diferenciales. Les decía yo que estas integrales son ni más ni menos lo que se llamamos los periodos de la variedad, ¿no? Las integrales de formas diferenciales definidas en la variedad. Normalmente, si no saben esto, algo se acuerdan de esto de sus cursos de cálculo, seguramente, o de análisis de variable compleja, donde ustedes integraban formas diferenciales. Pero yo puedo definir formas diferenciales sobre variedades algebraicas los caminos o los ciclos donde estoy integrando no dependen de su clase de cohomología. Entonces puedo tomarme gamma como un representante de la clase de cohomología y entonces integrar sobre esa clase de cohomología. Y entonces, pues obtengo que estos números están bien definidos y son los que se llaman periodos. Y en el caso de los números complejos, esto induce una dualidad, es un pareo perfecto. Entonces es un pareo perfecto y por lo tanto tengo un isomorfismo entre la cohomología de RAM con coeficientes complejos, ¿verdad? Si hago el producto tensorial con los complejos, y la cohomología de Betti o la cohomología singular. Esta cohomología, aquí la llamé, bueno, esta es la homología, es los ciclos, y esta es la cohomología. Y entonces la cohomología es la que llamamos cohomología de Betti en geometría algebraica y por eso le ponemos aquí una B, ¿no? De cohomología de Betti. Pero en realidad la cohomología singular es el dual justamente, ¿no? La cohomología dual de la homología. Y entonces tiene un isomorfismo. Esto se demuestra en un curso de geometría usual sobre los complejos, ¿no? Se tiene un isomorfismo. En topología también creo que lo demuestra. En topología diferencial, claro, con los reales. Entonces tiene un isomorfismo de la cohomología de RAM y la cohomología de Betti. Este isomorfismo es muy importante, motivacionalmente, digamos, para lo que queremos hacer. Y entonces ahora si yo fijo un primo P, y entonces ahora lo que consideramos son coeficientes p-ádicos, y eso qué quiere decir con coeficientes p-ádicos es que si yo hago el producto tensorial con QP, lo que se obtiene, esta es una demostración de las básicas cuando uno estudia algo de cohomología y tal, es que la cohomología de Betti, cuando le extiendo coeficientes a los racionales p-ádicos, obtengo ni más ni menos la cohomología de tal, con coeficientes p-ádicos, ¿no? Entonces eso me hace ver que la cohomología de tal es, en efecto, como les decía, el análogo más parecido a la cohomología de Betti, a la cohomología de Betti usual, pero nada más que para variedades, digamos, definidas sobre un campo p-ádico. Bueno, en este caso es X, con este simbolito, X en principio es una variedad compleja, o definida sobre los racionales, es lo que habíamos tomado. X es una variedad definida sobre los racionales, entonces le puedo extender racionales a los racionales p-ádicos, pero también, como está definida sobre los racionales, puedo fijarme en sus puntos complejos, es decir, las soluciones de los polinomios sobre los complejos, y de ahí que puedo calcular esta homología, ¿verdad? La homología de la variedad con coeficientes complejos. Es una variedad compleja. Y su cohomología de RAM la puedo calcular algebraicamente si quiero. Entonces, lo que me está diciendo que X es una variedad definida sobre los racionales, me tomo sus soluciones complejas, me tomo la variedad compleja que determina, le puedo calcular su cohomología no singular, su cohomología de Betti. Aunque, por otro lado, mi variedad algebraica X definida sobre los racionales, como los racionales p-ádicos o las cerraduras algebraicas racionales p-ádicos contienen los racionales, entonces puedo hacer este cambio de base, considerar mi variedad, pero ahora con coeficientes en los racionales p-ádicos, y calcular su cohomología tal con coeficientes p-ádicos, y resulta que estos objetos son isomorfos, ¿no? Hay un isomorfismo entre estos dos objetos. Entonces, eso hace que la cohomología tal sea, en efecto, lo más parecido a la cohomología de Betti. En particular, con la cohomología tal, puedo recuperar el género, ¿verdad? Porque si tengo este isomorfismo, si aquí el género se calcula como, o los números de Betti en general, ¿verdad? Los números de Betti son las dimensiones de estos espacios vectoriales, entonces resulta que los números de Betti tales pues son igualitos a los números de Betti usuales de la variedad. Por lo tanto, la característica de Euler tal y la característica de Euler usual son la misma, o la característica de Euler de los puntos complejos. Más que lo usual es eso, ¿no? La característica de Euler, el género, los números de Betti, de la variedad compleja que determina este objeto, es exactamente igual que la característica de Euler tal, que los números de Betti de tal, y que el género incluso se puede calcular a partir de la cohomología tal, ¿no? Entonces, la cohomología tal además tiene otras propiedades, que localmente
localmente la cohomología tal me calcula la cohomología de grupos, y de cuál grupo en particular, del grupo fundamental de la variedad. Y en este caso sería el grupo fundamental algebraico. Entonces uno puede tener, o sea, la cohomología tal se ve que por lo tanto me da información, otro tipo de información. Se involucra con el grupo fundamental. Y el grupo fundamental algebraico pues tiene que ver con el grupo de Galois también, ¿no? Con la extensión del grupo de Galois o con las transformaciones de Deck de cubrientes en este caso, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha. Se ve que la cohomología tal tiene un montón de información, ¿no? Me da, donde pi de X, o sea, este grupo es el grupo fundamental algebraico, que es la comportación profinita del grupo fundamental clásico. Se puede entender así, ¿no? O sea, en el caso complejo coincide el grupo fundamental algebraico es la completación profinita del grupo fundamental clásico. Entonces tenemos ese tipo de propiedades. Y entonces tenemos más cosas, que la cohomología tal es de rango finito sobre QP cuando yo tengo una variedad algebraica. Entonces, sí es una cohomología, de hecho esto se puede deducir incluso de las cosas que acabo de decir, ¿no? Del isomorfismo con la cohomología de Betti. Además, una característica súper importante de la cohomología tal, y de hecho esta es la característica que nos interesa a nosotros. Bueno, claro, todas las demás son importantes, pero este es fundamental para la motivación que estoy queriendo dar, es que la cohomología tal está dotada de una acción continua del grupo de Galois. Este es el grupo de Galois absoluto. Recuerden que el grupo de Galois absoluto es el grupo de Galois de la cerradura algebraica de los racionales p-ánicos sobre los racionales p-ánicos. Entonces tenemos que hay una acción, de hecho, y además una acción continua de este grupo de Galois sobre la cohomología tal. Y entonces esto me da una información muy importante, el interés normal, ¿verdad? Que tendré cómo es esta representación. Eso me está dando una representación del grupo de Galois y la pregunta es cómo es esta representación, qué características tiene. Entonces a lo mejor me sirve este grupo tal o esta cohomología tal para entender cómo es el grupo de Galois usual. Y entonces aquí viene el interés aritmético, ¿verdad? Ustedes saben, les platicaba igual la primera clase, que entender este grupo es un problema muy difícil. De hecho, entender el grupo de Galois absoluto de los racionales es un problema muy, muy difícil. Y entonces este cuate, el grupo de Galois absoluto de los racionales p-ánicos, es un subgrupo de ese grupo que también es muy difícil de entender, pero es un subgrupo y es más manejable, un poco más manejable. Entonces tratar de entender este grupo lo puedo hacer a través de una de sus representaciones de Galois, y la cohomología tal es una de estas representaciones de Galois, y entender cómo es este grupo pues me está dando una idea de cómo es el grupo de Galois absoluto de los racionales también, si ese fuera mi interés, aunque hay interés intrínseco por entender este tipo de cosas, dada su estrecha relación con la geometría algebraica y en particular con la teoría de Hodge. De hecho, por eso se llama teoría p-ádica de Hodge, ¿verdad? Esta relación. Entonces, entender cómo es este grupo y en particular entender cómo son sus representaciones es de lo que se trata este grupo, este curso o este seminario. Al menos la clasificación de Fontaine, ¿no? que se había platicado, como que vamos a ver un poquito. Entonces vamos a ver otros ejemplos de representaciones de Galois p-ádica rápidamente. Repito, esto es una plática, se lo repito, esto es una plática que había dado en un seminario, en un evento de teoría p-ádica de Hodge. Entonces me fui bastante rápido y la estoy utilizando como motivación para este seminario, ¿no? Para que vean, para mostrarles como el panorama grande, el panorama amplio de lo que es. Y entonces muchos de los ejemplos que están aquí o que les voy a presentar, sobre todo estos que sí tienen que ver con representaciones de Galois, los vamos a ver con detalle. O sea, vamos a hacerlos un poquito con más calmita. Ahorita es como un panorama, ¿no? Para que se vean qué es lo que está pasando. Entonces, un ejemplo clásico y que tiene que ver con las estructuras de Hodge de peso 1, en el caso clásico, es esto que se llama los torcimientos de Tate. Y de hecho, en la teoría de Hodge clásica también se llaman así, torcimientos de Tate. Pero esta es distinta, este es p-ádico, un torcimiento de Tate p-ádico. Y en teoría de Hodge, pues nada más le llaman torcimientos de Tate. A ver, nada más para ubicar aquí. Tú, Luis, tú sabes algo de teoría de Hodge, ¿verdad? ¿O no? Sí, lo que aprendí en el evento de noviembre del año pasado, doctor. Nada más eso. Así. Sí, no he profundizado todavía un poquito más. ¿Tú eres el estudiante de Pompeyo? Sí. Sí, eres tú, ¿no? Nada más para estar seguro. Sí, okay. Sí, doctor, sí. Ok, y tú, José de Jesús, ¿tú sabes algo? Sí, yo no sé teoría de Hodge. Tú no sabes nada de teoría de Hodge. La he oído mencionar, pero tanto como saber, pues no. Ok, bueno, entonces está bien. Digo, eso me sirve para tener una idea de qué tanto decir, ¿no? Ok. Bueno, entonces, de todas maneras, este es un ejemplo interesante de representaciones de Galois y que aparece tanto en aritmética como en geometría, y en particular decía que en teoría de Hodge, ¿no? Entonces vamos a llamar a G a mi grupo de Galois. Y mi grupo de Galois absoluto es este. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda o algo no soy claro, y yo con mucho gusto puedo profundizar. Tengo mi iPad aquí al lado, entonces puedo escribir como hace ratito, ¿no? Entonces, a todo mundo le queda claro que es esto el grupo de Galois absoluto, ¿no? No lo tengo aquí escrito, pero es el grupo de Galois de la cerradura algebraica.
sobre QP, ¿no? Entonces, recordemos que el carácter ciclotómico, entonces yo tengo el carácter ciclotómico de este grupo de Galois CP y está dado por la propiedad de que si G es una raíz p-enésima de la unidad primitiva, entonces yo me puedo tomar una raíz p-enésima de la unidad primitiva, es decir, un generador del grupo de las raíces p-enésimas en QP, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con eso? Pues entonces puedo hacer actuar el grupo de Galois en esa raíz p-enésima, en este G, ¿sí? O sea, si yo tengo una raíz p-enésima de la unidad y me tomo el grupo de Galois, entonces el grupo de Galois me manda raíces p-enésimas a raíces p-enésimas, ¿sí o no? ¿Sí les queda claro? ¿Verdad? Porque el grupo de Galois, recuerden que manda una raíz de un polinomio irreducible a otra raíz del mismo polinomio irreducible. Entonces, si me tomo una raíz p-enésima de la unidad, en particular si me tomo una raíz primitiva, me puedo fijar en su polinomio mínimo. Y entonces, cuando yo actúo el grupo de Galois en esa raíz, pues me va a mandar a otra raíz de ese mismo polinomio mínimo. O sea, me manda a otra raíz p-enésima, ¿no? Tendría que ser. Y entonces el grupo de Galois actúa en las raíces p-enésimas de la unidad. Entonces, como si me tomo un G, un generador de la raíz p-enésima, ustedes saben que las raíces p-enésimas de la unidad es un grupo cíclico. Si me tomo un generador, es decir, una raíz primitiva, entonces la otra raíz p-enésima de la unidad, una vez que actúe con el grupo de Galois, es una potencia de esta, es una G. Y entonces a esa potencia es a lo que se le llama el carácter ciclotómico. Es lo que les digo, nosotros vamos a... El carácter ciclotómico usual, ¿verdad? Nosotros vamos a profundizar con eso, lo voy a escribir en particular pronto con el iPad, o lo vamos a ver con detalle. Pero entonces, si yo tomo una raíz p-enésima, entonces le aplico la acción del grupo de Galois, ¿no? Le aplico la acción del grupo de Galois y obtengo una potencia de esa raíz enésima. Resulta que esas raíces p-enésimas son compatibles en el sentido p-ádico, es decir, que tengo toda una cadena. O sea, que las raíces, esas cosas me determinan un número p-ádico. Los caracteres, es decir, las potencias, los caracteres me van a determinar un número p-ádico. Entonces, de ahí que lo puedo extender de G a Z módulo P. Es decir, bueno, lo voy a ver con más detalle para no detenerme mucho. Entonces, el carácter ciclotómico es, en efecto, una función que va de G a ZP asterisco, a las unidades de ZP, que está determinado por justamente la acción del grupo de Galois en las raíces p-enésimas de la unidad. En particular en cómo actúa en los coeficientes, cómo me manda G a la potencia 1 a otra raíz p-enésima que es G a una otra potencia, ¿no? Entonces ahora, con esto yo puedo definir una representación de Galois, porque tengo una acción del grupo de Galois. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues así, si es un número entero, entonces yo tengo QP de I, simplemente va a ser los racionales, pero lo voy a torcer con una I, y este torcimiento va a ser tomándome no la acción natural, sino la acción de la potencia iésima del carácter ciclotómico, ¿sí? Es decir, si me tomo un elemento en QP, entonces lo hago actuar, y entonces lo hago actuar este elemento en QP a través del carácter ciclotómico, ¿sí? Lo hago actuar a través del carácter ciclotómico. Como les digo, lo voy a detallar un poquito más en la clase, ¿sí? Para que quede claro, porque es un ejemplo importante, pero bueno, así yo estoy definiendo una acción que se llama el torcimiento, es una representación de dimensión 1, QPI es un QP espacio vectorial de dimensión 1, pero simplemente la acción en estos elementos de QP no es la acción directa, sino es una acción a través de la potencia iésima del grupo de Galois. Y entonces se puede demostrar cosas que también vamos a hacer en clase, que QP1, o sea, si lo tomo ahora sí con la potencia unésima, la acción directa, esto es exactamente lo mismo que QP con el producto tensorial de estos grupos multiplicativos, o el grupo multiplicativo de los racionales. O sea, me tomo los elementos distintos de ceros y luego me tomo las raíces p-enésimas, me tomo este límite, y entonces esto obtengo que ni más ni menos esto es el dual de la cohomología y tal del proyectivo. O sea, tomo esto, lo pongo aquí como para que vean cuál es la relación con la geometría, ¿no? Entonces, esta representación de Galois, de hecho, se puede recuperar a través de la cohomología tal de un objeto geométrico. ¿De quién es este objeto geométrico? Pues la recta proyectiva sobre QP, ¿no? Hay una relación, o sea, yo lo puedo relacionar. En la clase vamos a ver esto con toda claridad, ¿no? Pero entonces vean cómo estas representaciones de Galois, que en principio se definía de una forma puramente aritmética, era como, bueno, esta cosa, ¿qué onda? Pues también se puede recuperar a través de este tipo de objetos que se definen en homología tal, y pues recuperarlos como el dual de esta representación. Entonces, es una representación que, a pesar de que se define de forma geométrica, también la puedo recuperar. A pesar de que se define de forma puramente de teoría de números aritmética, se puede recuperar en términos de la geometría algebraica. Y de hecho se puede ver que todas estas representaciones son las únicas representaciones de dimensión 1. O sea que cualquier representación de dimensión 1 va a ser un torcimiento de QP por un carácter ciclotómico.
Entonces hay muchos otros ejemplos de este tipo. Por ejemplo, si yo tomo una curva elíptica y si considero lo que se llama el módulo de Tate de la curva elíptica, que lo primero que hace es me tomo los puntos de torsión, considero los puntos de torsión de la curva elíptica, pero no cualquier punto de torsión, los puntos Pn de torsión. O sea, ustedes saben que una curva elíptica, los puntos racionales de una curva elíptica tienen una estructura de grupo, ¿verdad? Entonces, como grupo, ese grupo tiene una parte libre y una parte de torsión, entonces tiene su parte de torsión, y entonces, en particular, me puedo fijar en los puntos de Pn torsión, es decir, a los cuales multiplicados por Pn, sí, sumados Pn veces consigo mismos me dan 0, ¿no? Tengo un grupo, lo sumo Pn veces, me dan 0. Esos son los puntos de Pn torsión. Entonces me voy fijando en esos puntos de Pn torsión y resulta que cuando yo voy variando la n y fijo la potencia P, pues eso me determina un sistema proyectivo de grupos. No es difícil verlo que una raíz Pn de la unidad y una raíz Pn más 1 de la unidad, si la reduzco a módulo P o si hay una compatibilidad, ¿verdad? ¿Sí? Con estas características. A toda raíz que es Pnésima de la unidad, también es raíz Pn más unésima de la unidad, ¿no? ¿Sí, no? ¿Estoy diciendo bien el orden? Sí, entonces en particular si yo me tomo las raíces, una raíz Pn más unésima y la elevo a la potencia P, obtengo una raíz Pnésima de la unidad. Entonces aquí hay un morfismo de compatibilidad que hace a los elementos de torsión. Estaba hablando de las raíces Pnésimas, pero es lo mismo para los elementos de torsión, ¿no? Los elementos estos, ¿verdad? De la curva elíptica. Entonces me determina un sistema proyectivo, entonces puedo fijarme en el límite proyectivo y este límite proyectivo me da este espacio que le llamamos TP. Y por supuesto tengo una acción del grupo de Galois absoluto, pero cuando yo hago el producto tensional, o sea, le cambio coeficientes, le hago el producto tensional con QP, obtengo una representación natural del grupo de Galois, porque el grupo de Galois actúa en estos puntos, ¿verdad? Un elemento de Pn torsión, cuando le aplico el grupo de Galois, me vuelve a dar un elemento de Pn torsión y compatible con el límite directo, entonces esa acción se extiende al límite, y por lo tanto también cuando lo hago el producto tensional con QP. Entonces, esta cosa que está aquí es un QP espacio vectorial, por eso lo hice el producto tensional con QP, para que sea un QP espacio vectorial con una acción del grupo de Galois, y de hecho se puede ver que es una acción continua. Entonces, este objeto, que se llama el módulo de Tate de la curva elíptica, es otro ejemplo de una representación de Galois peánica. Entonces, entender cómo es esa representación de Galois peánica es muy importante en el trabajo de Tate de curvas elípticas, ¿no? Nuevamente, se puede demostrar, es un trabajo de Colmes, de Pierre Colmes. Bueno, no sé si de Pierre Colmes, en realidad Tate ya lo tenía. Pierre Colmes tiene una demostración de esta dualidad, utilizando unas integrales que se llaman integrales de Colmes, ¿no? Por cierto. Pero posiblemente este isomorfismo ya lo conocían desde antes, desde Tate. Sí, la ventaja de esto que estoy diciendo con integrales es que el isomorfismo que da Colmes es explícito entre el grupo de Tate o el módulo de Tate de una curva elíptica y la cohomología tal de la misma curva elíptica, ¿no? Entre el dual de la cohomología tal. Colmes tiene un artículo muy bonito donde dice integrales de Colmes, que son integrales de formas diferenciales, ¿no? O sea, define un análogo a lo que es la integral de formas diferenciales en los complejos, pero lo hace para formas diferenciales peádicas, y ahí hay que tomar en cuenta que no tengo esta noción de caminos en los que yo puedo integrar, ¿no? O sea, porque la topología es muy rara, no tengo caminos continuos aquí. Sin embargo, Colmes define un tipo de integral de esas formas diferenciales, y a partir de esa demuestra explícitamente, les voy a poner para el artículo en el Classroom, lo quieren revisar, define explícitamente este isomorfismo a través de esas integrales, utilizando la cohomología de Ram también, utilizando integración, ¿no? Y entonces estas representaciones son en general, representaciones de dimensión 2, ¿no? Que tienen que ver con la curva elíptica. Y entonces uno se podría hacer la misma pregunta, ¿verdad? Que si existe un anillo de periodos B, es decir, un anillo que contenga todos los periodos de todas las variedades sobre QP, es decir, una vez que yo puedo definir una integración, ¿verdad? Una integración tiene un apareamiento. La pregunta es si puedo definir un apareamiento. Una de las formas de que se puede hacer es, al menos para estas de las curvas elípticas y para variedades abelianas, yo lo puedo hacer como Colmes, pero si no, hay formas de encontrar un apareamiento con esta dualidad. Esta dualidad que les presenté aquí es más general. El módulo de Tate de una variedad abeliana, de hecho, siempre es dual como lo que tal. Pero entonces, yo me podría preguntar si tengo un apareamiento en general de este tipo, donde yo puedo integrar formas diferenciales, y donde ahora las integrales de estas formas diferenciales pues caigan en un anillo adecuado, un anillo de periodos, y que lo que me den es un pareo perfecto, de tal manera que pueda dar un isomorfismo también entre la cohomología de Ram, cuando le extiendo escalares a ese anillo de periodos,
con la cohomología tal cuando le extiendes con ese anillo de periodos, ¿no? Un isomorfismo tipo, el que se da aquí. De hecho, este isomorfismo se deduce a partir de un isomorfismo de este tipo, pero para curvas elípticas. Entonces, esta pregunta es en general, ¿no? Dada una variedad algebraica cualquiera sobre un campo p-ádico, ¿existirá un anillo que me realice este isomorfismo? Y entonces, una cosa natural es, bueno, en los complejos estaban los complejos, ¿no? ¿Sí? O sea, los complejos eran el anillo de periodos para variedades complejas. Todos estos periodos estaban adentro de los números complejos. Todos estos periodos eran números complejos. Ahora, para variedades p-ádicas, cuando yo tengo la posibilidad de integrar o tengo un pareo, ¿sí? La pregunta es si existe un pareo. Entonces, una pregunta natural es si aquí estos pareos, estos periodos, vuelven a caer en los complejos p-ádicos o en algún campo particular, ¿no? Que vuelva a caer. O sea, es decir, una pregunta sería si los complejos p-ádicos es un anillo de periodos que contenga todos estos periodos que están aquí. O la pregunta que se contiene es, bueno, a lo mejor en algún otro anillo. ¿Existirá un anillo de periodos? En particular, los complejos p-ádicos será un anillo de periodos que cumple con esta propiedad. Y otra de las preguntas es que si se podrá recuperar la cohomología tal como una representación de Galois p-ádica a partir de este isomorfismo. Y en particular, si se puede recuperar también la cohomología de de Rham como una representación de Galois p-ádica. Eso pasa en curvas elípticas, ¿no? O sea, con los trabajos de Tate se dio cuenta que podía recuperar la cohomología de Rham y la cohomología tal a partir de estos isomorfismos y como representaciones de Galois p-ádicas. No nada más recuperarlos como grupos, sino como representaciones de Galois p-ádica. Y entonces esa es la nota de Tate. Uno podría tratar de adivinar y decir que el anillo de periodos igual a CP podría funcionar. Y pues dado porque CP cumple con todas las analogías que hasta ahora le habíamos pedido, es un campo algebraicamente cerrado y complejo, entonces uno podría pensar que este campo podría funcionar. Pero para mi mala suerte, Tate muestra en 1966 que CP no contiene a lo que es el análogo de 2pi. O sea, no contiene, si yo me tomo un círculo e integro, lo que eso quiere decir, integrar un círculo alrededor del cero, y me fijo con una forma diferencial adecuada, o sea, la forma diferencial de z, resulta que no obtengo el análogo a 2pi, o sea, no existe en los complejos p-ádicos. Entonces, vamos a ver exactamente. Entonces, ahora, en los complejos, yo me tomaba los complejos punteados, ¿verdad? O sea, si yo quiero integrar el círculo sobre los complejos alrededor de una singularidad y quiero obtener el periodo, o sea, quiero obtener 2pi, ¿verdad? Que cuando yo integro alrededor de un círculo la forma 1 sobre z, ¿verdad? La forma diferencial 1 sobre z, pero entonces me tomo el círculo punteado para poder integrar esa forma. O sea, mi variedad sería los complejos menos el cero. No el círculo, podría ser círculo punteado. Cualquier cosa que yo tenga que contenga el círculo punteado, ¿verdad? O vamos a tomarnos a los complejos menos el cero. Y ahí en los complejos menos el cero yo voy a integrar el círculo alrededor de... Entonces ahí debería obtener el periodo 2pi, usualmente es lo que deberíamos de tener, ¿no? Pero algebraicamente los complejos menos el cero pues es el grupo multiplicativo, ¿no? Es GM. GM es exactamente el grupo, es quitarle el cero a las cosas. Se puede interpretar como un esquema, como la hipérbola si quieren, o como, pero digamos geométricamente es quitarle nada más el cero. Entonces nuestra variable algebraica es el grupo multiplicativo, es GM, ¿no? Ahora, para integrarlo, y normalmente ustedes toman la forma diferencial y utilizan todo el análisis que se requiere para integrar el Cauchy, lo que ustedes quieran, ¿no? En variable compleja. Pero en aritmética nos gustaría poder reinterpretar esta integral de una forma más algebraica, para poder entender cómo calcularlo. Entonces, lo voy a hacer para los complejos, ¿no? Entonces, lo primero que hace uno es que dividimos el círculo unitario en pn partes. O sea, me tomo una raíz penésima de la unidad, que es este epsilon n, y entonces divido mi círculo en pn partes. Las raíces penésimas de la unidad son objetos totalmente algebraicos, son cosas aritméticas. Y entonces, ahí está, yo quiero integrar mi círculo. Y entonces, integrar sobre cada cachito el círculo, y son raíces penésimas de la unidad, pues va a ser lo mismo que hacer la suma de las integrales. Digo, no va a importar. Entonces, lo que vamos a hacer es que la integral de dz sobre z es la integral sobre epsilon n, donde epsilon n es simplemente este cachito que está aquí, pero p a la n veces, porque me voy por todo lado. Y entonces voy a integrar esta forma sobre esto. Lo dividí en cachitos, nada más para hacerlo un poquito más algebraico y que tenga un poco de sentido cuando yo lo haga de manera aritmética. Y entonces hago mi cambio de variable, yo puedo parametrizar esta cosa, y entonces iría de 0 a 2pi sobre n, de e a la i teta, ¿verdad? Entonces hago lo mismo que hago yo siempre en variable compleja, hago mi cambio de variable, integro y pues, obtengo que el valor de la integral es 2pi. O sea, nada. Lo único que hice es lo mismo de siempre, pero con la diferencia que dividí en raíces penésimas de la unidad. No pasó nada, es lo mismo de siempre. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer sobre CP? Bueno, pues justamente por eso hice lo de las raíces penésimas de la unidad. Entonces me voy a tomar un objeto aquí gamma en QP1. El análogo a los
no sé si quedó claro de este isomorfismo, pero el análogo a los ciclos, o sea, la cohomología tal, el dual de la cohomología tal no está aquí. El dual lo había puesto en una de las diapositivas, ¿no? A ver, para empezar, QP1 es el dual de la cohomología tal. Pero la cohomología tal o el dual de la cohomología tal es lo que funciona como la homología, es lo que yo estoy integrando aquí, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrarlo, quiero agarrar un ciclo, pues lo que tengo que agarrar es un elemento en la cohomología tal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que QP1 estaba relacionado con la cohomología tal, ¿no? Entonces, por eso es que se toman gamma en esta representación, ¿sí? Gamma en esta representación, este QP1 resulta ser está relacionado íntimamente con la cohomología tal, entonces por eso es que mi camino lo considero aquí, en QP1. Y entonces esta cosa, como los elementos de QP1, me puedo tomar una asociación compatible, me tomo una asociación compatible con los epsilon n a la n igual a epsilon n menos 1, son los análogos a estas raíces penésimas de la unidad. Y entonces yo integro aquí, y la integral, lo que eso quiere decir, no les he hablado de lo que quiere decir la integral ni cómo calcular la integral, pero vamos a pensar que cumple con las propiedades que debería cumplir y que se comporta suficientemente bien. De hecho, hay dos tipos de integrales que puede hacer uno de formas diferenciales, al menos dos tipos de integrales que puede hacer uno de formas diferenciales como estas, que es la integral de Colmes y la integral de Coleman. Son dos cosas que tienen que ver con integrales p-ánicas. En cualquiera de estas dos yo podría hacer eso. Entonces existe toda una teoría de integración de formas diferenciales que me permite hacer eso, ¿no? Entonces yo integro esta forma diferencial aquí, y entonces esto va a ser la integral de 1 epsilon a la n de p a la n, y ahora yo puedo utilizar el logaritmo aquí, el logaritmo p-ádico de esta cosa, ¿no? Entonces sería pn logaritmo de esto, y que sería el pn entra aquí como siempre, y me queda el logaritmo de 1 y es igual al logaritmo de 0. Y entonces lo que está pasando con este calculito que les puse aquí, a lo mejor un poco vago porque no les dije quién eran estos objetos, pero que podemos intuir, digamos, que funcionan más o menos igual que como funciona en el caso complejo. Lo que está pasando es que en el caso complejo, cuando yo integro esta forma diferencial alrededor de mi disco punteado o alrededor de la singularidad en GM, obtengo el periodo, obtengo 2pi. Sin embargo, cuando lo integro sobre los p-ádicos, sopas, me da 0. Eso quiere decir que no hay o sea, 2pi no puede ser análogo a 0, porque todas las integrales de todas estas cosas, el 2pi me medía muchas cosas, ¿verdad? Me medía el número de veces que daba el círculo, o estas integrales me medía cuántas veces le daba vueltas al círculo a partir de cuántas veces tenía cosas como 2pi aquí, ¿no? Múltiplos de este. En el caso de esta integral que calculamos para el caso análogo, digamos lo que debería ser lo análogo en aritmética, obtengo que es 0. Y eso me dice que no puede ser, o sea, que no hay un 2pi que sea análogo, al menos que esta integral, así como lo estoy calculando aquí, no es lo correcto, no es lo adecuado. Bueno, esto es nada más como para mostrarlo, ¿no? De hecho, hay razones un poco más profundas. En 1980, von Stein, de hecho, se da la tarea de tratar de construir anillos que sí contengan este tipo de periodos. Y entonces construye primeramente un anillo que se llama el anillo B de RAM. Estos son el tipo de objetos que vamos a estudiar en este curso, ¿no? En 1980 construye un anillo que se llama B de RAM más, que es un anillo que contiene a un análogo, que sí contiene un análogo de 2pi, que le llama T. Aquí le puse 2pi igual a T, que está en B de RAM, pero no es que contenga 2pi, sino contiene al periodo ese, contiene la integral y sí me da un número de veras. Y que cumple con una propiedad interesante, que me tomo sigma, un elemento del grupo de Galois, y hago actuar y actúa a través del carácter ciclotómico, ¿no? O sea, tiene una bonita acción. Y entonces, este anillo ve Fonté que satisface un montón de propiedades algebraicas muy interesantes. De hecho, B de RAM plus es isomorfo al anillo de series de potencias con coeficientes en los complejos p-ádicos, pero no como anillos, ¿no? No necesariamente, sino como representaciones de algo. Y de hecho se tiene una asociación exacta de este tipo, ¿okay? Que se llama una asociación exacta fundamental, que son del tipo de cosas que vamos a estudiar con detalle también, ¿no? Después. Tenemos que el B de RAM más es un anillo que tiene una filtración, que es una filtración dada por este teta, por este T, que es el kernel de teta, por cierto. Tiene una filtración dada por esta cosa, entonces, y tengo sus graduaciones, y de hecho las graduaciones de estas cosas, el anillo graduado de esta graduación recupera a CP, pero con un torcimiento. La graduación enésima me recupera CP, pero con un torcimiento. Y entonces los pongo nada más para contextualizar el gran teorema de Faltins, de 1989, que si yo hago B de RAM, invierto los elementos de T, entonces esto se convierte en un campo, es decir, es la localización, ¿verdad? Estoy invirtiendo los elementos de T, se convierte en un campo, esto que se llama B de RAM, es el verdadero anillo B de RAM. Entonces Faltin demuestra un teorema muy importante que es análogo a la descomposición de Hodge
que se tiene en geometría algebraica, que me dice que sí existe una variedad propia y suave sobre K, sobre una extensión finita de los racionales periódicos. Entonces existe un isomorfismo de periodos entre la cohomología de RAM, pero extendiéndole coeficientes a este campo, que es B de RAM, con la cohomología tal, nuevamente extendiéndole los coeficientes. Pero además este isomorfismo es un isomorfismo de representaciones de Galois filtrados, es decir, este isomorfismo es compatible con la acción del grupo de Galois y las filtraciones que se obtienen respectivamente en estos dos anillos. Recuerden que B de RAM es filtrado, entonces la filtración aquí es la que proviene de B de RAM, pero de este lado, además de B de RAM que es filtrado, yo tengo que la cohomología de RAM se puede filtrar por una asociación espectral que existe por ahí, ¿no? La cohomología de RAM algebraica se puede filtrar con una filtración natural que viene de la cohomología de RAM, que se puede calcular a partir de una asociación espectral, de la asociación espectral que me calcula justamente la cohomología de RAM. Entonces, bueno, son cosas muy profundas de la geometría algebraica y de la aritmética, pero digamos que se ve el poder de este anillo que definió B de RAM, ¿no? O sea, se ve que era el adecuado, era el correcto, al menos para este contexto. Tengo un isomorfismo entre estas dos cohomologías, que es análogo al isomorfismo de la cohomología singular, la cohomología de Bética o la cohomología de RAM, se logró demostrar. Y este isomorfismo se logró gracias a extender a unos anillos más grandes que se llaman estos anillos de periodos, que se llama B de RAM, pero hay más anillos de esos. Y de hecho, Tate también encontró, gracias a esto, o sea, puedo reinterpretar este isomorfismo como una descomposición de Hodge. Si se toma la cohomología tal y le hago el producto tensional con CP, se pudo ver Faltings, que este producto tensorial, al hacer producto tensorial, obtengo una descomposición, y si se fijan, esta es como la descomposición de Hodge, esta es la cohomología de Hodge, lo que se llama la cohomología de Hodge, es la cohomología de la gavilla de formas diferenciales, que es justamente la cohomología usual, digamos, la teoría de Hodge me da una descomposición en estas gavillas, pero ahora esta suma directa lo estoy torciendo con una acción del grupo de Galois, que también sucede, ¿verdad? La torsión en la descomposición de Hodge usual, también aparecen estos coeficientes que lo estoy torciendo, pero aquí aparecen con signos negativos. Entonces, de hecho, este resultado es el análogo a la teoría de Hodge, a la descomposición de Hodge, y aquí me da la impresión de que a partir de esta demostración de Tate y de Fontaine, más que nada, no es de Fontaine, es de Faltings, esta demostración de Faltings de este isomorfismo, que Tate ya lo había hecho para curvas elípticas, pero Faltings lo demuestra para variedades en general proyectivas con ciertas características, es el inicio de lo que se empezó a llamar la teoría p-ádica de Hodge en realidad, ¿no? O sea, donde se vio que, no, entonces sí tiene sentido que se llame teoría p-ádica de Hodge, porque mira, utilizando estas cosas de representaciones de Galois y interpretando adecuadamente las cosas, ¿no? Es decir, encontrando anillos de periodos adecuados, etcétera, puedo dar descomposiciones tipo Hodge. Y entonces ahora aquí viene un montón de preguntas que se hacen en teoría de Hodge usual, como, a ver, ¿cómo es este isomorfismo? Hay transversalidad de Griffiths, ¿qué se preserva? Hay variaciones de estructuras de Hodge. Se puede definir es verdad que estas representaciones de Galois p-ádicas es lo análogo a la estructura de Hodge. ¿En qué sentido, no? O sea, un montón de preguntas que, por supuesto, motivaron el desarrollo de la teoría p-ádica de Hodge y, en particular, también del estudio de las representaciones de Galois p-ádicas, ¿no? Recuerden que esta es una motivación geométrica, pero hay motivaciones que vienen puramente aritméticas, ¿verdad? Para estudiar representaciones de Galois p-ádicas. Y además, Faltings ve que si yo puedo recuperar a partir de la cohomología tal, si yo nada más tengo la cohomología tal y el anillo B de RAM, puedo recuperar la cohomología de RAM. Este es un súper resultado. Me dice, si me tomo estos objetos como una representación de Galois y me fijo en los elementos que quedan fijos bajo la acción del grupo de Galois, por eso es este GK que está aquí, son los elementos que quedan fijos de esta representación sobre la acción del grupo de Galois, lo que obtengo es algo que es isomorfo a la cohomología de RAM. Sí, entonces, fíjese cómo yo puedo obtener la cohomología de RAM, que en principio es definida de una manera completamente distinta. Es formas diferenciales en una variedad algebraica, es algo completamente algebraico. Y la cohomología tal, que es algo parecido a la cohomología de Betti, a partir de una topología que ni siquiera es topología, sino un sitio, ¿verdad? Cada vez pasada es un sitio con su cohomología de gavillas en ese sitio, ¿verdad? Algo parecido a la cohomología de Čech. Y una acción del grupo Galois. Este es más un objeto aritmético. Recuerden que este es dual a los módulos de Tate, ¿no? Es un objeto completamente aritmético que se le asocia a las curvas elípticas, a las variedades abelianas, etcétera, pero es aritmético, y me fijo sus invariantes sobre el grupo de Galois. Resulta que obtengo este objeto que es la cohomología de RAM. O sea que hay una relación mucho más estrecha entre estas cohomologías de lo que en principio podría parecer, ¿no? Hay un funtor misterioso, ¿no? Que me recupera. De hecho, Grothendieck habla de su funtor misterioso. Debería haber un funtor que explique de una manera más profunda por qué tengo este tipo de isomorfismo. Porque además de isomorfismo,
además es con las filtraciones, no nada más como representación de Galois, sino con la filtración que viene aquí de la asociación espectral y la filtración que viene aquí de BDRAM, resultan ser isomorfos, o sea, es un isomorfismo con muchas estructuras. Bueno, pues resulta que pues, se dieron cuenta que el BDRAM era un muy buen anillo, pero que no cumplía con todas las cosas. Si yo quiero estudiar variación o lo análogo a variaciones de estructuras de Hodge, donde tengo singularidades de algún tipo, entonces necesito otro tipo de anillos para construir, en particular BST, que es B por semiestable, que nace, por supuesto, cuando estoy estudiando variaciones de estructuras de Hodge que tienen reducción semiestable, o tengo estas cosas que llaman fibras de Milnor y todo ese tipo de cosas, que tengo cruzamientos normales en alguna fibra de la degeneración, ¿no? Entonces, aquí encuentran que es necesario y importante definir otros anillos, como B semiestable o B cris, ¿no? Han oído hablar de representaciones cristalinas y ese tipo de cosas. Entonces, el B cris es el anillo cristalino, que además tiene más estructura, tiene un morfismo de Frobenius y una acción del grupo de Galois. Y entonces, estos anillos, los que vamos a estudiar, tienen muchísimo más propiedades. El anillo BST es el anillo semiestable, tiene un Frobenius, un operador de monodromía y una acción de GK. Entonces, fíjense cómo ya aquí estos operadores me están hablando de cosas geométricas, aunque son objetos algebraicos, ¿no? El operador de monodromía que se define en BST no es que yo tenga una acción del grupo de Galois. Ustedes recuerdan que la monodromía en geometría usualmente es la acción del grupo de Galois en mi espacio topológico, me fijo o en la cohomología, por ejemplo, y me da cómo es esa acción, y eso es lo que se llama la monodromía. Aquí yo tengo un operador nilpotente N en BST que actúa como si fuera la monodromía, es decir, sí tiene propiedades muy importantes. Y de hecho yo puedo recuperar mi anillo bicris a través de fijarme en los invariantes de la monodromía. El punto de todo este tipo de cosas es que hay una serie de isomorfismos de comparación con distintas cohomologías. Les decía, cuando yo tengo unas variedades algebraicas sobre los p-ádicos, o sobre un disco p-ádico, sobre los enteros p-ádicos, yo tengo fibras en esta familia de variedades algebraicas en general, que son fibras de característica cero y fibras de característica positiva, cosa que no pasa en los complejos. En los complejos, cuando yo estudio familias de variedades algebraicas, de generaciones de variedades algebraicas, todas mis variedades son complejas, ¿no? En el caso aritmético, una de las grandes riquezas es que cuando estudio familias de variedades, muy probablemente tenga fibras que sean fibras sobre campos finitos, o sea, variedades sobre campos finitos o variedades al menos sobre campos de característica positiva y otras fibras de característica cero, sobre campos de característica cero. Entonces, eso hace una combinación entre la aritmética y la geometría muy interesante. Entonces, en particular, variedades sobre campos finitos o sobre campos de característica cero, puedo asociar otro tipo de cohomología, como la cohomología cristalina, ¿no? A lo mejor han oído hablar de la cohomología cristalina, que es muy útil para demostrar las conjeturas de Weil, por cierto. En este tipo de cohomologías que tienen que ver con degeneraciones o degeneraciones semiestables, también los hijos de Fontaine y de Faltins, Messing, Kato, Tsuchi, Niciol, etc., lograron demostrar otros isomorfismos de comparación entre estas distintas cohomologías, en la cohomología tal y la cohomología cristalina, por ejemplo, utilizando estos nuevos anillos que había definido Fontaine, y además los isomorfismos son compatibles con todas las estructuras extras con las que vienen estas cosas. Y nuevamente puedo recuperar la cohomología cristalina de la fibra especial, es decir, la cohomología cristalina de una variedad en característica positiva, como los invariantes de la acción de esta representación de Galois, pero de la cohomología, con esta representación de Galois es asociada a la cohomología de la fibra genérica, que es una variedad de característica cero. Si me fijo sus invariantes, recupero la cohomología de una variedad de característica positiva. Evidentemente, todos estos están relacionados, es una degeneración semiestable de variedades, ¿no? Y entonces hay un montón de teoremas de este tipo que luego tienen que ver con otro tipo de cosas, con geometría logarítmica, ¿no? Aquí aparece otro tipo de cohomología. Es la cohomología logarítmica que aparece en otra de las áreas con las que yo trabajo, que es geometría logarítmica. Yo siempre hablo de geometría logarítmica y representaciones de Galois, ¿no? Entonces, y aparece con un montón de isomorfismos. Y entonces, esto es como el interés desde el punto de vista geométrico que tiene, y actualmente ya tiene desarrollo independiente, ¿no? Ya los trabajos de Peter Scholz, que se ganó la medalla Fields con sus trabajos de perfectoides, los empezó, de hecho, trabajando por demostrar un teorema de monodromía p-ádica, ¿no? Por supuesto, pudo demostrar en su tesis, ¿no? En su tesis de doctorado de Peter Scholz, con este tipo de cosas de perfectoides, demuestra un teorema de monodromía p-ádica que tiene que ver con estos isomorfismos, en teoría p-ádica de Hodge. Y los perfectoides ya tomaron vida propia, pero eso no quiere decir que se separaron de la teoría p-ádica de Hodge, de la teoría de representación de Galois p-ádicas. Actualmente está esto de la curva de Farges-Fontaine, que en alguna otra ocasión también les quiero platicar, donde por supuesto los perfectoides se utilizan muchísimo, y resulta que toda la teoría p-ádica de Hodge y todas las representaciones de Galois semiestables se pueden codificar dentro de una curva que se llama la curva de Farges-Fontaine, de una variedad algebraica, ¿no? O sea, toda la teoría de Hodge se puede entender entendiendo la geometría de una variedad.
eso es un resultado, por eso es un resultado más o menos reciente, y es un resultado que tiene que ver con teoría periódica de Hodge, perfectoides y un montón de cosas. Bueno, básicamente eso era lo que yo les quería platicar como motivación, ¿no? Esa era la motivación que quería cerrar este curso desde el punto de vista geométrico. Insisto, hablé de un montón de cosas de geometría súper complicadas, súper pues de punta, ¿no? Digamos, esa investigación que se hace ahora y que se lleva haciendo desde los 80s, pero que ha tenido avances muy importantes recientemente, y que por eso la teoría periódica de Hodge es tan importante, ¿no? De ahí que queramos organizar nuestra escuela de teoría de Hodge y teoría periódica